Bendiciones, bendiciones mis apreciados hermanos y amigos. Qué placer saludarles a todos y cada uno de ustedes. Hace aproximadamente 2 años tuve la oportunidad de escribir mi primer libro. No se me había cruzado por la mente entrar al mundo de la literatura y poder escribir. ¿Cómo surge la idea de escribir, en este caso, mi primer libro? Debo decirles que pasé por el estado de la preocupación excesiva. Viví en carne propia la preocupación excesiva. Llegué al estado de el estrés, la ansiedad, pero fui más allá. Llegué al estado de la depresión. Experimenté lo que es la preocupación y me di cuenta que la preocupación excesiva realmente daña nuestra salud espiritual, nuestra salud física y emocional. Así que una vez que superé, mis queridos hermanos y amigos, la preocupación excesiva, dije, ¿por qué no escribir un libro o mi primer libro que pueda, en este caso, ayudar a miles de personas en sus preocupaciones excesivas? Surgió la idea de escribir mi primer libro. Por eso, en la parte introductoria de mi libro, que aquí está, en la parte introductoria de mi libro digo lo siguiente. Debo ser muy honesto, que no había pensado en escribir sobre el tema de la preocupación hasta que tuve que vivir esta experiencia que me llevó al estado de la depresión. Son muchos los factores que influyen para que los seres humanos se preocupen en extremo. En mi caso personal, el factor determinante fue una crisis económica que tuve que enfrentar. Recuerdo que me encerraba en un cuarto a llorar porque no tenía los recursos para pagar la colegiatura de mis hijas. Tampoco había dinero para solventar mi salud, que estaba afectada debido a cálculos que tenía en los riñones. Mi situación era difícil. Llegué al estado de la conmiseración. Viví la realidad de la preocupación de forma excesiva. Sin embargo, debo decir que he sido una persona muy equilibrada con relación a la preocupación. No fácilmente me preocupo por cualquier cosa, pero tuve que pasar esta experiencia para poder ayudar a otros. En uno de los capítulos posteriores estaré mostrando cómo salí librado de la preocupación extrema. Yo quiero compartir de mi libro, de lo que yo escribí, con muchos de ustedes para ayudarles en sus preocupaciones excesivas. Y el primer tópico que vamos a tratar es: ¿qué es la
preocupación? ¿Qué es la preocupación? Es el primer tema de mi libro que vamos a resolver. No habrá prisa. Vamos a ir fragmento por fragmento, paso a paso, escalón por escalón, hasta lograr compartir todo lo que escribí en mi libro titulado, en este caso, Preocupado, ¿cómo vivir en libertad? Ese es el título de mi libro, mis queridos hermanos y amigos. Usted lo puede encontrar en Amazon de forma electrónica. Usted va a Google y escribe Preocupado, ¿cómo vivir en libertad? Y luego escribe mi nombre, Wilson Vaca Espino, el autor, en este caso de este libro, su servidor. Usted va a Google, lo encuentra de esa manera, escribe Preocupado, ¿cómo vivir en libertad? Y registra mi nombre, Wilson Vaca Espino, y usted de esa manera en Amazon puede encontrar este libro de forma electrónica. Así que vamos a resolver en parte la pregunta, ¿qué es la preocupación? En este capítulo 1 queremos presentar de forma específica qué es la preocupación. Probablemente usted tenga cierto conocimiento. Sin embargo, le invito a que nos demos la oportunidad de profundizar un poco más sobre el significado de la preocupación. A continuación, quiero responder a la pregunta, ¿qué es la preocupación? Según el diccionario Etimología de Chile.net, la palabra preocupación viene del latín praeocupatio o praeocupationis. Eso quiere decir praeocupatio o praeocupationis, quiere decir ocupación previa o anticipada. Imagínese lo que significa preocupación. No olvide este significado. Ocupación previa o anticipada. Es decir, que usted se preocupa previamente, con antelación. Usted se preocupa anticipadamente de cosas que probablemente no van a suceder. Y vamos a ir poco a poco, paso a paso, y mostraremos más adelante que la mayoría de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos realmente no suceden. La Universidad Estatal de Pensilvania hizo un estudio con una treintena de personas, con 30 personas. Hizo un estudio sobre preocupación y el estudio arrojó que el 91% de las preocupaciones, de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, no suceden. Oye, escucha, el 91% de las cosas por las cuales
tú te preocupas, no van a suceder, no suceden. Entonces, preocupación tiene que ver con ocupación previa o anticipada, antes que sucedan las cosas. Antes que acontezcan las cosas, usted se está preocupando. Y probablemente esas cosas por las cuales usted se preocupa realmente no van a suceder. Y es más el sufrimiento que estás teniendo. Estás perdiendo la cabeza. Está a punto de pegarte un derrame cerebral. No aguantas la cabeza del dolor en tu cerebro, el dolor en tu cabeza, porque estás preocupado por cosas, por situaciones que hasta el momento no han sucedido, porque la preocupación tiene que ver con ocupación previa o anticipada. De forma anticipada, usted se está preocupando por cosas que probablemente no van a suceder. Me gusta la Real Academia Española, me gusta los sinónimos de la Real Academia Española. Y entonces, los sinónimos, me gustan mucho los sinónimos en nuestra Real Academia Española. Y los sinónimos de la palabra o del vocablo preocupación son los siguientes: desasosiego, intranquilidad. Vea los sinónimos del vocablo preocupación: ansiedad, nerviosismo, inquietud, pesadumbre, malestar, desazón, recelo, insomnio. Vea esta palabra, insomnio, este sinónimo, porque cuando usted está preocupado, hasta insomnio le pega. Usted no puede dormir felizmente. Usted no puede conciliar el sueño por las noches. El sueño es una bendición, mis queridos hermanos y amigos. Dormir tranquilamente es una bendición de Dios, pero la preocupación excesiva, mis queridos hermanos y amigos, te pueden robar, impedir que duermas tranquilamente por las noches. Así que un sinónimo de preocupación es insomnio. Usted no puede dormir tranquilamente porque usted está preocupado o está preocupada por algo que no debería de preocuparse. Otro sinónimo de preocupación es angustia, es lo que siente usted. Qué terrible, mis queridos hermanos y amigos, tener angustia. Qué terrible es estar angustiado por algo que usted cree que le va a suceder. Porque usted piensa que algo malo le va a suceder. Y usted está preocupado porque algo malo piensa usted que le va a suceder. Y usted siente angustia. Es terrible sentir angustia en nuestras vidas, porque cuando usted siente angustia, usted no es una persona feliz, usted no anda contento, usted no anda satisfecho. Mis queridos hermanos y amigos, cuánto daño realmente nos hace a nosotros la preocupación excesiva. Así que estamos viendo los sinónimos del vocablo preocupación, angustia, manía, neurosis. Juan Pérez Porto y Ana Gardey
Nos dan una definición muy interesante sobre preocupación y atentos a esto, sobre la definición que nos dan de preocupación, en este caso Julián Pérez Porto y Yana Gardey, nos dan una definición muy importante, muy interesante de preocupación. Y cito lo siguiente: la preocupación suele asociarse a la angustia. Lo que hablábamos, ¿se acuerdan? La angustia, usted se siente angustiado. La preocupación suele angustiarse a la angustia y a la inquietud que se produce por algún motivo. Hay preocupaciones de todo tipo. Alguien puede sentirse preocupado porque su club de fútbol lleva 2 partidos sin triunfos, mientras que otra persona puede estar preocupada al no tener trabajo. Algunas preocupaciones, por lo tanto, son menores y pronto quedará atrás. Otras pueden persistir en el tiempo y derivar en problemas psicológicos como trastornos de ansiedad o incluso depresión. Se supone que una preocupación tiene su base en algo que puede resolverse o solucionarse. Retomando nuestros ejemplos anteriores, la preocupación del simpatizante de fútbol se irá cuando su equipo gane. El desocupado, por su parte, estará aliviado cuando consiga empleo. Algunas personas, sin embargo, se preocupan por cuestiones sin solución, como sentir una preocupación que hay tras la muerte. Imagínense ustedes que los motivos para sentirse uno preocupado pueden ser variados. La cita anterior de Julián Pérez Porto y Yana Gardey nos presentan una definición de preocupación y nos presentan el ejemplo de esa persona que puede preocuparse porque su club deportivo, su equipo favorito, de repente no está ganando, está perdiendo varios partidos, y entonces sentirse preocupado por eso. Pero luego dicen que una vez que su equipo gana, entonces se le va la preocupación. Y luego presenta otro ejemplo importante de esa persona que se preocupa sobre la muerte, por ejemplo. Sí, hay personas que se preocupan por la muerte. Y sobre todo, ¿qué hay detrás de la muerte? Porque el ser humano se pregunta, ¿y qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Dónde iré? ¿Qué pasa después de la muerte? Hay personas que se preocupan. Son muchas las razones por las cuales el ser humano se puede preocupar. Bien. Pero realmente no vale la pena. No vale la pena preocuparnos por situaciones que usted no tiene una respuesta, una salida, como por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? Usted no debe estarse preocupando porque va a morir. No debe preocuparse porque un día va a morir. De todas maneras nos vamos a morir.
sea tarde o sea temprano, y para ello pues hay que estar preparados. Un encuentro personal con Jesús, un arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión de nuestros pecados delante de Dios y arrepentirnos de todo corazón al Señor y convertirnos, eso también nos ayuda para no preocuparnos desmedidamente por el día de nuestra muerte y pensar dónde iré, dónde pasaré, en este caso la eternidad. Pues si usted muere en Cristo, usted tendrá vida eterna. Usted no irá al infierno, usted tendrá la vida eterna en Cristo Jesús. Y Julián Pérez Porto y Yana Gardey nos dan entonces una excelente definición de lo que es preocupación. Entonces enfatizan que el que está preocupado porque su equipo no gana, pero luego que su equipo gana, entonces es una preocupación momentánea, la preocupación se le va. Por ejemplo, el que está desempleado, el que no tiene un trabajo, puede preocuparse en extremo porque no tiene un trabajo. Sí, yo sé que no es fácil, pero una vez que tiene el empleo, obtiene otro empleo en este caso, se le va la preocupación. Entonces es una preocupación momentánea. Pero muchas veces podríamos preocuparnos por situaciones que no tienen una salida, una solución, porque hay cosas que tienen una solución. Una solución, por ejemplo, como ya estamos hablando, de que usted puede quedar desempleado, pero eso tiene una salida. Usted puede encontrar un trabajo y ubicarse en un nuevo trabajo y no vale la pena perder la cabeza y preocuparnos porque para eso hay una salida. Pero el problema es preocuparnos por cosas que usted no puede resolver, como el asunto de la muerte, qué va a pasar después de la muerte. Preocuparse por el día en que usted va a morir. No, no se preocupe. De todas maneras, ¿y para qué se preocupa? Si de todas maneras nosotros vamos a morir. Sea tarde o sea temprano, nosotros vamos a morir. Sea tarde o sea temprano, un día vamos a morir. Entonces, no vale la pena preocuparnos por eso. Porque de todas maneras la muerte va a suceder en nosotros. Así que ha sido una bendición grande compartir esta reflexión importante con ustedes sobre mi libro Preocupado, cómo vivir en libertad. Y en este caso hemos abordado un fragmento, una parte de el tópico ¿qué es la preocupación? En otra ocasión vamos a continuar con este tópico importante. Espero sea de bendición para todos ustedes.